teóricos, la promoción de la materia se hace mediante del siguiente modo. Vamos a tener dos parciales que se van a hacer sobre la base de bibliografía que yo les voy a dar en los teóricos. A mí el año pasado me resultó útil, el año pasado, trabajar con cierto detalle un libro en particular, cuyo autor es Gómez, Lorenzo Gómez, y el libro se llama Teoría del Periodismo. Es en cierto modo un clásico este libro, es un libro de 1991, un clásico en español sobre el periodismo. Hoy vamos a empezar a hablar en general. Yo tengo, si hubiera sido una clase de las más habituales, yo hubiera trabajado hoy más exclusivamente con ejemplos y sin bibliografía, y hubiera trabajado la bibliografía en la clase del día siguiente, que sería el sábado. Pero en este caso vamos a tratar de juntar las dos cosas en la misma clase. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar el libro de Gómez. Voy a trabajar con ustedes la introducción y el capítulo 1. Entonces, las preguntas de los parciales van a ser específicamente sobre la bibliografía que demos y trabajemos en clase. Entonces, para la aprobación de la materia es promoción sin examen, o sea que para aprobarla tienen que tener los trabajos prácticos aprobados en la comisión respectiva y los dos parciales aprobados con un promedio de 7 puntos. O sea, sin ningún aplazo en ninguno de los parciales y con un promedio de 7. ¿No? Se puede tener 6 en uno y 8 en otro, etc. Y en cuanto a la asistencia, bueno, hay una asistencia a prácticos, una asistencia a teóricos, que yo la forma de verificar la asistencia, la que me ha dado más, resultados, que me parece más útil, es pedirles que me entreguen en la clase siguiente o en algún momento un resumen de la clase anterior. O sea, que ustedes los apuntes que tomen, lo que fue en esta clase, en algún momento me entregan ese resumen. Eso no se califica ni se evalúa. Eso me parece importante aclararlo, porque no estaría bueno armar una especie de contexto permanente de evaluación. Y por otra parte, para decirlo de algún modo, si alguien no puede asistir a una clase, tiene algún inconveniente, puede hablar con algún compañero para que me facilite el resumen. O sea que esto es algo que también, que básicamente, digamos, a mí yo digo que me ha resultado útil en el sentido de que resulta cómodo para los alumnos, en el sentido de que no se van a quedar libres por faltas, y tiene un valor de enseñanza. El hecho de hacer el resumen, aunque no sea, insisto, que no se califique. Ustedes, si quieren entregar un resumen de 4 líneas, pueden hacerlo, tienen la asistencia. Realmente sería perjudicial armar, como les digo, un contexto permanente de evaluación. Pero de todas maneras, el hecho de hacerlo resulta útil. Y alguien que, como yo les digo, yo
no hago preguntas específicamente sobre lo que yo diga. Las preguntas para los parciales son preguntas sobre la bibliografía y preguntas además que las van a conocer con anticipación. Pero de todas maneras la bibliografía se trabaja en clase, o sea que si ustedes asisten a las clases y hacen los resúmenes, eso realmente les va a facilitar, van a llegar a la preparación del examen con bastante trabajo avanzado. Bueno, esto hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre lo que vengo diciendo. ¿Cuándo aproximadamente era la fecha del parcial? Sí, la fecha del parcial en principio, la del primer parcial sería habíamos dicho alrededor del 6-7 de octubre, ¿no? El sábado era. El sábado me parece que es 7 de octubre, a ver. No, sí, más o menos, a ver, el sábado 28 de septiembre, el sábado creo que es 5 de octubre. El sábado 5 de octubre sería la fecha para el parcial. Para ese momento vamos a tener dados, además del teórico, vamos a tener dados 4 teóricos más. ¿Cuándo comienzan, los trabajos prácticos? La semana que viene ya estaríamos... La semana que viene, sí. Y los horarios restantes los va a tener Iván y los va a comunicar. Hay un Facebook de la cátedra que administra Iván y que se puede localizar IPP, Introducción a la Problemática Periodística, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la nota esta. Yo les decía, la idea de presentarla es tratar de discernir cómo está hecha. Vamos a ver rápidamente la cabeza, ¿no? Dice, así como que empieza con un textual, que esta sería una primera observación, no siempre se puede empezar una nota con un textual, no siempre se empieza con un textual, pero un textual es una buena manera de empezar una nota. Un textual quiere decir una frase encomillada. Un textual es una buena manera de empezar una nota y es la manera más habitual de presentar una entrevista. Cuando hablemos de entrevista vamos a ver, uno escribe la entrevista y en general hace tiene una cabeza también la entrevista donde se da una idea general y se empieza por un textual. Y en este caso también empezamos por un textual. Así como los choferes de micro no deben manejar 24 horas seguidas por no chocar y matar, nosotros también podemos chocar y matar personas, advirtió el titular de una federación médica con respecto a la generalizada práctica de los profesionales a vanguardias de 24 horas de duración. Entonces, una investigación con médicos residentes de una hospital de La Plata encontró que haber estado de guardia la noche anterior aumenta significativamente la probabilidad de quedarse dormido durante las clases. Esto va encomillado también. Es un textual de lo que encontró esa investigación. Esto nos sorprende, ya que en el 53% de los casos habían dormido 2 horas o menos durante las 24 de su guardia. Esta es una nota compleja en realidad.
O sea, es una nota compleja porque tiene muchas fuentes y porque en rigor integra varias noticias. Lo primero, así como advirtió el titular de una federación médica. Fíjense que no está planteado el tema en general, pero lo que habla la nota es de que alguien podría contarla muy rápidamente diciendo, uy, qué barbaridad, los médicos, el médico que lo atiende a uno en un hospital o en una clínica, capaz estuvo 20 horas sin dormir y lo atiende a uno y quién sabe cómo lo va a atender. Pero no está planteado así y no hay esa adjetivación que a mí me surgió al narrarla como la podría narrar un lector. Esa adjetivación no está en la nota. La nota refiere hechos, y refiere hechos puntuales. Lo primero que leímos fue un hecho puntual. Hay un señor, del cual más que el nombre importa su ubicación institucional. Es el titular de una federación médica. Entonces, este señor dijo que se pronunció críticamente respecto de la guardia de 24 horas, ¿no? Entonces, esto vamos a ponerlo. Este hecho puntual que ha sucedido, que es, digamos, bueno, para ser un hecho es verdadero, esto es una noticia. Y el trabajo del periodista y la función de los medios periodísticos es dar noticias, de las cuales vamos viendo que hemos mencionado dos características, una que es un hecho, otra que es puntual. Se podría decir, ¿no? Es fuerte lo que dice este tipo, ¿no? Así como los choferes de micro podrían chocar, nosotros podemos matar, se podría decir que es llamativo. Esta sería otra característica de la noticia. Y en este caso, yo les decía, la cabeza integra varias noticias que tienen todas el mismo sentido. La segunda es que hubo una investigación de médicos residentes, una investigación que encontró que los médicos residentes se quedan dormidos. Después, en Estados Unidos, varias investigaciones mostraron que los profesionales que hacían guardias extendidas, los errores médicos serios se multiplicaban. Y después dicen, en la Argentina las guardias tan largas están muy arraigadas en la cultura profesional, pero hay entidades médicas importantes que procuran limitarlas y están empezando a conseguirlo. Ven ustedes que leyendo la cabeza de la nota, yo creo que la primera palabra que anoté todavía antes que la palabra noticia, por algún motivo resulta que la primera que llegó al pizarrón es la palabra cabeza. Y esto tiene un sentido práctico importante. En este caso ven ustedes que ya podemos hablar de una característica posible de la cabeza de la nota periodística, y es que permite, por ejemplo, en esta situación en la que estamos, nos viene bien la cabeza de la nota, porque no necesitamos, si yo les pidiera a ustedes que leyeran todas las dos notas,
sería prácticamente imposible trabajar, nos llevaría demasiado tiempo, sería demasiado farragoso, mientras que la cabeza nos permite en corto tiempo tener una idea del resto de la nota. Esta es una característica general del periodismo. Quizá es algo que puede pasar desapercibido, pero en muchos casos, por lo menos en las secciones que se llaman duras, en los medios de información un poco más duras, los medios de comunicación, como puede ser la sección de información general, esta es una nota que corresponde a lo que se llama información general o sección sociedad, inclusive arriba a la derecha, en algunos medios, como por ejemplo Página 12, que es donde yo trabajo y donde apareció esta nota, las secciones están denominadas como tal, así que la sección sociedad y otra sección que se llama el país, que sería la sección política. Y el más propio de estas secciones que para cada nota periodística la información esté resumida, esté contenida en la cabeza de la nota. En otras secciones puede no ser así. En espectáculos, en cultura, podría ser que la cabeza de la nota estuviera redactada de distinto modo. Pero en cualquier caso, la cabeza de la nota va a tener una característica diferencial con respecto al resto de la nota. ¿Qué función tiene cuando se trata, como en este caso, de que la cabeza de algún modo resume la nota? Bueno, una función parecida a la que nos es útil a nosotros en esta clase. O sea, que un eventual lector pueda rápidamente tener una idea del contenido de la nota sin necesidad de leerla entera. Después verá el lector si le interesa o no, leerá el resto de la nota y si no se quedará con la cabeza de la nota. Y en cualquier caso, aun cuando, como les digo, en algunas otras secciones no se tratara de un resumen, la cabeza de la nota tiene que tener como algo que pudiera funcionar como gancho, algo que pudiera resultar de interés para que el público siga leyendo esa nota. Y hay otra función también. Por ejemplo, yo recuerdo, puede ser que ustedes en algún caso, aún sin ser periodistas, ustedes están empezando la carrera y puede ser que quieran ser o que se vean llevados a ser investigadores de la comunicación, o que trabajan en distintas áreas de trabajo, ¿no es cierto? Pero aún no siendo periodistas, puede ser que ustedes quieran escribir una nota para un medio. Esa nota la va a recibir un señor que es el editor, que es un periodista entre cuyas funciones está decidir qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. Y este editor está acostumbrado, este editor recibe muchos materiales. Una de las cosas que recibe son lo que se llaman cables de agencias de noticias. Y el editor recibe muchos, ¿no? Tiene actualmente con su computadora, recibe una cantidad de cables de los que va a elegir algunos, del mismo modo que puede recibir muchas notas. Y entonces, para el editor es central que existe esta función, la de que haya una cabeza de la nota
que le permita conocer todo su contenido. Yo les decía que recordaba algún libro escrito por académicos en los que en algún caso se decía, bueno, este tipo sabe de periodismo porque sabía cómo hacer la cabeza de una nota periodística, que es distinta de la cabeza de lo que serían los párrafos iniciales de un texto académico, de una monografía y demás. Entonces, yo les presenté la cabeza de la nota. Les comentaba al principio que subrayé algunas cosas de la nota que se refieren a las fuentes de la información, y pensaba contarles un poco cómo hice la nota, cómo se plantea, cómo se planteó la cuestión de hacer esa nota. Que empezó una de las cosas que aparecen en la cabeza es la referencia a una investigación que se hizo en La Plata. Efectivamente, yo me encuentro en una revista científica que es una de las fuentes posibles. Entonces, si hablamos de fuentes, por ejemplo, otras publicaciones. Esta es no es exactamente una nota de periodismo en salud o de periodismo científico, está bastante próximo a eso, inclusive se mencionan en la segunda nota investigaciones tomadas de revistas médicas. Es posible que dediquemos alguna clase específica al tema del periodismo en salud. Pero entonces, una fuente posible son publicaciones, en este caso una publicación científica, que actualmente son especialmente accesibles por internet. Entonces, yo veo esta investigación, me interesa por algo que podría llamarse la importancia social del tema. Es un tema, sí, es un tema socialmente importante que pase esto con las guardias. Y uno tiene, qué sé yo, derecho a esperanzarse con que si incorpora este tema al debate público, bueno, tal vez haya algún cambio en ese sentido. O sea que hay una función social del periodismo que está dada por la importancia de los temas que se tratan. Y quizá en el orden universitario es especialmente importante remarcar esto, ¿no? Que estamos atentos a la importancia social de los temas. De todos modos, no cabría hacer, por lo menos no me atrevería a hacer una línea que vinculara necesariamente la noticia con la importancia social del tema, porque hay noticias que en realidad no tienen una gran importancia social. Yo había marcado algunas por ejemplo, estas son de un diario que hay en internet. Es un diario que podría ser un poquito parecido a este, que es el Diario Popular. Pero entonces, en ese diario encuentra y devuelve una billetera 24 años después, ¿no?
tipo cuando entró, la billetera la abrió 24 años después. Otra. 11 alegrías por día gracias a la meditación orgásmica. Una forma de meditación. Otra, esta es como más típica, pero bueno, rusa, una mujer rusa en silla de ruedas, vuelve a caminar tras el parto. Estos son todos títulos, ¿no? Entonces, estas noticias, estas son indudablemente noticias, dan cuenta de sucesos, como si ya se les llama sucesos a estos hechos que no son acontecimientos, ¿no? O sea que el tipo devolvió la billetera no es un acontecimiento a nivel internacional, pero es un suceso, es un suceso interesante. Y fíjese que tan interesantes son que en esta clase que yo sumamente cohibido por la cámara esa, que es la primera vez que me filma, estoy intentando desarrollar, en esta clase en realidad el momento que suscitó más reacción fue el de estas noticias, ¿no? Ahí es donde se rieron, ahí es donde aplaudieron inclusive, y está bien, ¿no? O sea que, y estas son noticias realmente legítimas, no es que, qué sé yo, quizá hubiera sido mejor que yo tomara una nota un poco más divertida, ¿no? Pero entonces hay algo que ¿cómo? No me escuché. ¿Por qué me río? Imposible. Entonces, la idea de que sea algo entretenido, de que sea algo divertido, ¿no? Todas estas cosas, y entonces también puede tener, o sea, no toda noticia va a ser divertida. Esta noticia no es una noticia divertida y en general, la mayoría de las noticias no son divertidas. Pero si podemos encontrar algo que sea divertido, eso lo amerita como noticia. Entonces, me parece importante marcar desde ya esto, la legitimidad de este tipo de noticias que acabamos, por así decirlo, de experimentar directamente. ¿Por qué? Porque, ¿para qué sirve esto? En realidad, ¿para qué sirve decir que, bueno, el tema de las 11 alegrías al día, si fuera verdad, podría tener una utilidad, a alguien le podría interesar efectivamente para su vida personal, y es un aspecto que el periodismo toma en cuenta, el de la vida personal de la gente, cosa con lo cual esto de algún modo estaría ligado, ¿no? El tema de lo que pasa con el médico que nos atiende en la guardia es algo que nos concierne directamente, ¿no? Entonces, para poner otras características que son, ven ustedes, son caracterizaciones, ¿no es cierto? Pero entonces algo que amerita, que le da, o sea, todas estas cosas que estamos poniendo y que no siempre se dan, que sea divertida, que concierna al público, que tenga importancia social, que sea entretenida, todas estas cosas definen algo que se llama valor de noticiabilidad. ¿Qué es lo que este autor, Gomis, plantea así? ¿Qué es más
noticia, ¿no? Entonces, ¿qué es más noticia? Esto de que a los médicos la guardia les quita el sueño, o que el tipo encontró una billetera y la devuelve después de 24 años. Fíjense que no se puede contestar inmediatamente. Podría ser más noticia. Supongamos que nosotros, que es una edición del diario en la cual estamos dando muchas malas noticias, muchas cosas densas, pasaron catástrofes, terremotos, distintos desastres, ¿no? Y por ahí viene bien para equilibrar, para suscitar más interés, inclusive para aliviar, si ustedes quieren, la atención del público. Por ahí viene bien poner un suceso de este tipo, ¿no? O sea que, y por ahí puede estar mejor reservar esta noticia medio densa de lo que pasa con las guardias para otro momento, ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo, en este caso esta es una noticia que no habría urgencia en darlo el mismo día, porque es una noticia que digamos, la encontré yo, la armé yo, la propuse, y entonces no es que otro medio la fuera a dar antes. Pero si fuera una noticia que llega por cable, ¿no? Yo le decía, el editor está leyendo cable, y cuando el editor ve un cable, quiere decir que lo vieron todos los editores de todos los medios, porque las agencias llegan a los distintos medios. Entonces esa noticia, lo que llega por cable, no se puede postergar, ¿no? Pero entonces yo le decía, todos estos aspectos y otros que podemos ir viendo, pero ya vamos viendo varios que son importantes. Estos aspectos definen el valor de noticiabilidad de un hecho. Entonces el editor, cuando está ahí mirando cables y cables, lo que hace, no lo llama así, no es que dice, a ver qué valor de noticiabilidad, pero mira cables y algunos los toma y otros muchos no los toman. La cantidad de noticias que se pueden dar siempre es mayor que la que se da. Esto se ve, bueno, gráficamente en el caso de un diario. Un diario tiene un X número de páginas, tiene publicidad además, y dentro de ese espacio irán las noticias que vayan. Un noticiero dura un determinado tiempo y dentro de ese tiempo irán las noticias que vayan. Uno podría decir, si el diario, si publicamos un diario en internet, no puede decir, bueno, allí no hay un espacio predeterminado. Que teóricamente uno podría poner todas las noticias en un medio electrónico, ¿no? Ponemos hipertexto y entramos en todas las noticias, pero todas las noticias serían infinitas. Ustedes hacen la experiencia, ¿no? Uno en una redacción, que cualquiera tiene acceso a todos los cables, y los cables van entrando todo el tiempo, ¿no? Y entran solamente los de la sección respectiva, pero aún así entran todo el tiempo. O sea, la cantidad de noticias en realidad es virtualmente infinita. O sea que siempre va a haber un espacio limitado, y entonces siempre va a haber una función que es la del editor, ¿no? Más allá del cargo que ocupe, también puede ser digamos, de hecho, cuando uno, supongamos, yo cuando pienso en esto, no sé, yo encuentro entre muchas notas en una revista científica, las veo por encima. Yo soy redactor en la sección Sociedad del diario y soy editor, pero de la sección Psicología, que sale una vez por semana, que es una sección más especial. O sea que yo esta nota la hago como redactor.
Pero bueno, cuando uno propone una nota, lo hace siempre tomando en cuenta el valor de noticiabilidad. Y bueno, uno puede pensar que es noticia que de repente aparezca una investigación que dice que los médicos se duermen, para ahí se duermen cuando te van a atender porque les falta sueño, qué sé yo. Entonces, y esta función de ver qué es más noticia que otra está siempre presente para el periodista, ¿no? ¿Qué es más noticia? La llama Gómez, donde es más evidente esta función es en el lugar del editor que está mirando cables y selecciona algunos en función de que, bueno, le parece que esto es más noticia que otra cosa. Yo les decía hace unos momentos que la función del periodismo es dar noticias, ¿no es cierto? Esto es, por así decirlo, lo que fabrica el periodismo y no otra cosa. Entonces no alcanza con que algo tenga importancia social para que entre en el discurso periodístico. Además tiene que configurarse como noticia, que es el trabajo periodístico. Entonces yo les decía, bueno, esto vino a partir de que yo les decía, bueno, ¿cómo se me ocurre proponer esta nota? Porque veo esa nota en la revista y a partir de ese momento, luego de proponer una nota y que la nota sea aprobada, paso que es importante, ¿no? O sea, en el sentido de que quien produce la noticia es una institución. Entonces la noticia es un producto institucional y eso es así aún en un caso como el que les presento. Yo últimamente en realidad estoy haciendo más noticias de este tipo que propongo yo. Más típico sería el ejemplo del cable. Llega el cable, yo le decía, el editor selecciona tal cable y se la da al redactor. El redactor hace la noticia, eventualmente la firma, ¿sí? Tiene una producción propia, yo firmé esta noticia porque la produje, que ahora vamos a ver enseguida, tener una idea de lo que es. Pero ahí se ve más directamente que es un producto institucional. Yo el cable, lo vio el editor, quizás lo habló en una reunión de edición, se aprobó, se decidió. Esto vale, estoy hablando de un diario, pero vale para cualquier medio. Se lo da un redactor, el redactor la firma y a veces la lee. Eso de pronto pasa en ese tipo de notas, ¿no? Que por ahí alguien me dice o me manda un mail, que bien que se te ocurrió hacer esa nota. En realidad no se me había ocurrido a mí, era un cable que había llegado, la firmé yo legítimamente porque la produje. En este caso sí. Pero de todas maneras, aún en este caso es un producto institucional. Por eso yo le decía, bueno, yo propongo esta nota, ¿no? Inclusive esta nota yo por distintos motivos tardé un tiempo en hacer la nota esta y no tenía mucha preocupación de que otro medio se ocupara del tema. Quiero decir que de algún modo las notas que a uno, hasta diría las notas que a uno se le ocurren cuando está en un medio, son las notas que tienen que ver con el perfil de ese medio, ¿no? O sea, en todo medio, aún en el mejor de los casos, que muchas veces no sea, pero en el mejor de los casos, bueno, hay temas, hay cosas que cada medio va a estar o no dispuesto a dar a diferencia de otros. Entonces, decíamos que
yo le decía, el periodismo, la noticia, ¿no? El periodismo se dedica a, si ustedes quieren, estaba por decir fabricar noticias, pero podría dar una idea equívoca. Pero sí elaborar noticias, ¿no? Ese sería, la noticia es algo que se elabora. Eso no está mal plantearlo así. Cuando yo le decía que esta es una nota compleja, bueno, esto fue una nota bastante elaborada. Y se elabora mediante una cosa, un aspecto fundamental del trabajo periodístico, que es la producción. Entonces, lo que permite hacer la noticia, no encuentro dónde ponerlo, pero es y vamos habría que destacar, yo sí tengo que destacar de todas estas cosas que voy poniendo, bueno, desde ya la noticia como central, la producción, en este caso, ¿cuál fue la producción? Bueno, yo leo esa nota, la propongo, producto institucional, y entonces, bueno, me pongo a producir esa nota. Producir esa nota, ¿qué es lo que implica? Bueno, yo tenía ciertas fuentes que pensaban que eran pertinentes. No es que tenía ciertas fuentes en el sentido que no tuviera una relación particular con estas fuentes, que cualquier, digamos, creo que el primero que llamé es el que aparece en la primera frase, que es el titular de una federación media, que es un tipo que se llama Jackowski, que es titular de una entidad que se llama FEPROSA, ahí está por ahí anotado, de una entidad, es titular de una entidad gremial médica. Entonces, es pertinente llamarlo de este tipo porque es un tema que afecta, digamos, gremialmente a los médicos. Era previsible que tuviera algo que decir al respecto. Entonces, bueno, lo llamé yo como lo que he llamado cualquier periodista. O diría cualquier estudiante de periodismo, ¿no es cierto? No digo para... No está mal no armar una especie de mito, porque por ahí en algún libro, bueno, por supuesto que un periodista tiene sus fuentes en el sentido de que, bueno, con el trabajo uno se va haciendo una agenda y tiene teléfono, ¿no es cierto? Pero, por así decirlo, supongo que si alguno de ustedes, supongamos que si quisiera hacer una nota siendo estudiante, una práctica, y lo llamara a este tipo, este hombre seguramente les contestaría, porque forma parte de su función y de sus intereses hablar de difundir los problemas de su gremio, ¿no es cierto? O sea que no es tan difícil, y es más fácil yo a veces me imagino, y por ahí está bueno imaginar que algunos de ustedes, quizás no ahora, pero en algún momento se les ocurra hacer un medio periodístico, ¿no? Que actualmente eso es bastante más fácil que antes, por conocer un medio electrónico, ¿no es cierto? Entonces, es una posibilidad que no está mal para tenerla como horizonte. Y si hiciera en ese medio periodístico, ¿qué les recomendaría yo, ¿no? en esta clase inicial de presentación, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que se van planteando, ¿no? Por ejemplo, yo ya les estaba, por así decirlo, recomendando
que no desdeñen los sucesos, ¿no? Y hemos tenido la experiencia de que están buenos los sucesos en el sentido de las noticias, esas noticias que no tienen importancia social. Pero también decíamos, bueno, la gracia de estudiar en la universidad y trabajar como periodista es tratar las noticias que tengan importancia social, ¿no? De repente, digo, porque a veces se habla del periodismo, y cuando se habla de los problemas y de las cuestiones del periodismo, se piensa mucho, bueno, en cuestiones de orden político, o de orden político en el sentido de la política de partido, de la política de coyuntura, pero de pronto el periodismo, qué sé yo, por lo menos ofrece la esperanza, por ahí, qué sé yo, una nota sobre las guardias y por ahí eso contribuye a que esa situación cambie, o que cambie un poco antes y que alguna persona sea mejor atendida porque eso cambió un poquito, porque se pudo debatir más el tema. Bueno, eso es una función social del periodismo y está bueno, es importante, ¿no es cierto? Entonces, en ese hipotético diario que se puede hacer, diario o revista o publicación que actualmente se puede hacer abajo con muy baja inversión, porque se puede hacer en internet, bueno, estaríamos atentos a las noticias, estaríamos atentos a la función social del periodismo, pero yo le decía, bueno, aquí qué recomendación les daría. Lo principal que les plantearía es algo que no lo escribí todavía, que es la diferencia entre lo que se llama, vamos a escribirlo bien, lo que se llama el espacio redaccional y el espacio dedicado a la publicidad. O sea, yo les diría, no se preocupen por dar noticias que parezcan tontas o que parezcan berretas, eso está todo bien si son interesantes esas noticias. Tampoco se preocupen si las noticias son, qué sé yo, medio aburridas. Sí, diría, sí, bueno, ya que lo van a hacer, que traten de cumplir una función social. Pero en términos prácticos yo les diría, para la publicidad busquen a otro que se encargue. O sea, no, pero somos 2, 3, no tenemos... Bueno, busquen un cuarto, ¿no? Alguien que trabaje en eso, algún conocido que es vendedor, por ejemplo, y que agrega su tarea la de ocuparse de la publicidad. Porque, bueno, esto es algo, digamos, no es algo que se me ocurre a mí, o sea, se me ocurre a mí decirlo en este momento, pero no es un hallazgo o un invento mío, es un principio de ética periodística. El hecho de que la publicidad esté separada del contenido del medio. Ustedes, por supuesto que es un principio que muchas veces no se cumple. No estoy diciendo que esto se cumpla, pero por eso yo daba el ejemplo, supongamos que somos jóvenes, bueno, queremos hacer una experiencia, ¿no?, de lograr un producto periodístico. Si decimos, bueno, vamos a buscar publicidad, yo tengo ¿qué va a pasar? Bueno, sí, resulta que amigo que tiene una mueblería me da publicidad, pero bueno, me dice que haga una nota sobre, qué sé yo, los muebles de Cardón, no sé. Lo estoy diciendo ocultamente, pero es muy real, pasa así. Mientras que
si está separada de entrada la publicidad del contenido periodístico, eso permite, bueno, no, si es por publicidad, tenés que contar con este muchacho que se ocupó de la publicidad, y él les va a decir, sí, yo si fuera por mí, por supuesto que yo trataría de que hubiera una nota, pero viste cómo son estos pibes, periodistas, no van a querer, pero igual es un medio que se lee porque dan cosas interesantes, entretenidas, entonces a vos te conviene poner el aviso, ¿no? O sea, no estoy diciendo desdeñar la publicidad, en realidad, en las condiciones en las que se hace el periodismo, que son las condiciones sociales en que vivimos. Esto que estoy diciendo configura, por así decirlo, una especie de maquinita, donde yo le decía, bueno, la noticia es el producto. El producto que elabora la institución periodística. Bueno, si es un producto, como todo producto, tiene un valor, eso es legítimo, tiene un precio, ¿no? Tiene un valor en nuestra sociedad, tiene un valor de mercado. Y ese valor de mercado va a hacer que si es un diario, la gente lo compre, o que si es un programa de televisión la gente lo mire, que tenga publicidad. Y esto arma como una especie de maquinita donde esa función social puede cumplirse porque las noticias mediante las cuales o sea, la idea, supongamos, ¿no? Yo tengo que sé yo, como cualquiera, pero bueno, puedo tener la esperanza de que esta nota sobre las guardias, bueno, tenga valor y suscite interés, y a la gente le interese. De modo que, bueno, si hubiera una publicidad en esta página, no importa de quién fuera, algún avisador le pudiera interesar poner esa publicidad, porque la gente la va a leer, y que entonces a partir de eso hay un ingreso legítimo, a partir del cual me pagan el sueldo y yo sigo haciendo noticias del mismo modo que esta es una aspiración de cualquier profesional. Un ingeniero, un médico, bueno, qué sé yo, tienen esa aspiración de cumplir una función social, de hacer productos que tengan una cierta importancia social y que tengan un valor en el mercado y un valor social. Bien. Yo pensaba decirles dos palabras. Bueno, hay más sobre la producción. La producción, más o menos, en realidad, para rastrear cómo fue producida esta nota, ustedes pueden buscar los subrayados. Los subrayados, en realidad, yo les decía, son subrayados medio raros porque más que al contenido se refieren a las fuentes, ¿no? Entonces, la producción es básicamente buscar fuentes, hablar con gente que tenga autoridad para hablar del tema. Por ejemplo, yo estaba recordando hoy, yo les hablaba de lo que se puede hacer, pero recordaba otra nota que también se encontró y que no pude hacer porque no encontré fuentes, por lo menos hasta ahora, que era una nota sobre, hay una publicidad, a lo mejor ustedes la vieron, una publicidad de aspirineta que dice que evita 2 a 3 infartos. Es una publicidad que sugiere que uno puede tener un estilo de vida de comer de una manera que no es sana y fumar
y qué sé yo, pero que tomando aspirineta puede zafar, ¿no? En realidad no es así. Está redactada con mucho cuidado. Yo la investigué un poco porque pensaba hacer una nota. Inclusive hablé con la ANMAT, que es la agencia reguladora de los medicamentos. Está hecha con mucho cuidado para no transgredir normas, pero sugiere algo que es engañoso. Pero no encontré quien lo dijera. O sea, no encontré una fuente. Puede ser que si me ocupo más, no sé, pero me refiero a algo que puede ser cierto. Yo les comento a ustedes, ustedes me creen en esto que estoy diciendo, pero no es algo, yo como periodista no tiene, o sea, supongo que me pueden decir, bueno, escribo una nota diciendo eso, pero yo no tengo autoridad para decirlo. Porque yo no soy un especialista en eso. Mi autoridad como periodista es buscar la fuente adecuada. Yo le decía, en este caso, yo mencioné una de las fuentes, este tipo está en una entidad gremial, yo les explicaba por qué, era una fuente adecuada para hablar sobre esto. Eso es y esto, por supuesto que se puede enlazar con lo que decía al principio. Yo le decía, algo central para el periodista es saber preguntar, o sea, estar dispuesto a preguntar. O sea, buscar la fuente adecuada y preguntarme. El periodista no tiene otro saber en el fondo que no sea el saber preguntar, el saber a quién preguntar, el saber qué preguntar, el saber cómo preguntar. Y eso es más que nada una disposición. Quiero decir, no es que haga falta hacer una gran especialización para saber cómo preguntar en una entrevista. Hace falta adquirir como una posición, una actitud, una disposición que es, eso lo vamos a ver cuando hablemos de entrevista, que es, una disposición a prestar atención, a cuestionar, a escuchar. Pero entonces, yo sé, y sin duda, si ustedes prenden la radio van a escuchar un montón de periodistas que parecen que saben mucho y que hablan todo el tiempo de lo que supuestamente saben. No es el periodismo del que vale la pena hablar en la universidad. En ese sentido es un poco el periodismo, realmente no es un momento para elogiar el periodismo gráfico, el periodismo escrito, no es un momento para elogiar al periodismo, pero de todas maneras, para discutir el periodismo, para aprender periodismo, conviene ir al periodismo escrito, ¿no? Aunque sea para ver lo que está bien y lo que está mal, pero el periodismo escrito se hace con más espacio, tiene más posibilidades de estar cerca de lo que es el verdadero periodismo. Yo les decía las palabras importantes, ya la palabra noticia, la palabra producción. La producción es desde ya lo que permite firmar una nota. Yo le decía, por ahí es una nota que te la encargó el editor, qué sé yo, que vino por cable, pero la produjiste vos, estás de acuerdo con lo que hiciste y la firmás. Y es muy importante, esta es una nota, ahora que la estaba leyendo, es una nota que tiene mucha producción y está bien eso. Hay muchas fuentes, hay varios profesionales, en realidad son 2 notas. La segunda nota incluye varias investigaciones en revistas sobre esto, ¿no? Es una producción, estas investigaciones en revistas están a disposición de cualquiera, ¿no? No es nada que requiera ningún conocimiento oculto. Y de lo que quería hablarles un poquito también es de la cabeza de la nota.
Fíjense, yo les decía al principio, esto empieza con un textual. ¿Y por qué empieza con un textual? Porque es un textual, o sea, una cosa es decir, sería bueno que las guardias médicas no duraran tanto, porque los médicos se cansan, etc. Y otra cosa es que aparezca un tipo que dice, bueno, así como los choferes de micro pueden chocar, nosotros también podemos matar gente. ¿Por qué? Porque eso tiene algo que se puede llamar fuerza dramática, ¿no? Es una imagen, ¿no? Está la imagen del colectivo, que es una imagen muy convocante, la del tipo que maneja el micro y choca, ¿no? Y es una imagen que convoca en el público, bueno, ya se ha hablado otras veces de los casos de conductores que por exceso de trabajo se duermen y chocan. Entonces, ¿cómo decirlo? Es una escena. Es un caso concreto. En la monografía académica, por ejemplo, se tiende a la abstracción y está bien que sea así. En el periodismo, los conceptos más o menos abstractos, como podría ser la duración de la duración de las guardias médicas es excesiva y puede afectar el comportamiento de los médicos. Este es un concepto abstracto. Pero en periodismo buscamos la fuerza dramática, buscamos la escena, buscamos el caso concreto, buscamos el ejemplo. Cuando ustedes hagan una entrevista periodística, conviene que siempre, ante cada concepto abstracto que les diga el entrevistado, bueno, a ver el ejemplo, a ver qué ejemplo me podría dar de esto, ¿no? Entonces ven que en estas características que estamos señalando, nos vamos aproximando un poco a los sucesos, ¿no? Lo que tenían los sucesos, eso que realmente esa especie de fuerza irresistible que tenían las noticias esas más verdetas, ¿no? El tipo de la billetera, la meditación orgásmica, la mujer la paralítica que vuelve a caminar, ¿no es cierto? Son todos casos concretos, son escenas, tienen fuerza dramática, o sea que de esos sucesos, lejos de despreciarlos, ¿no? Lejos de decir, uy, esto es periodismo amarillo, esto no nos interesa, esto es sensacional. No, los apreciamos porque nos dan la enseñanza de que en periodismo tenemos que ir a las escenas, a los casos concretos, de que tenemos que tratar de que tenga fuerza dramática, que es lo que uno trata de hacer. Inclusive otra cosa que puede ser interesante comentar. Yo les decía, en realidad, la primera noticia, o el primer germen, digamos, de la noticia es, bueno, cuando yo leo esta investigación, que en realidad no era una investigación muy importante, eran unos pocos médicos, fue sobre pocos casos. Como investigación, si hubiera que darle un ranking entre las investigaciones, no era una super investigación. Pero el tema al que aludía era un tema, o sea, yo tomé este tema y propuse esta noticia por su importancia social, no porque la investigación fuera muy importante. Y por eso también es que busqué otras fuentes, ¿no? Y en el curso mismo de la producción de la noticia aparece este tipo, o sea, cuando yo el que dice esto es un tipo que se llama Boyano, que es expresidente de una asociación de médicos generalistas, el que hace esa comparación con los choferes de micro, ¿no?
Entonces, no es que esa entidad se hubiera pronunciado sobre el tema de las guardias, pero cuando yo le pregunto, él me dice eso, y el que me lo dice es el presidente de una entidad médica, lo cual en sí mismo tiene valor noticioso. O sea que lo que les estoy diciendo es que en la producción también se pueden generar hechos de valor noticioso. Entonces, en este caso, teníamos un hecho previo que era una investigación sobre las guardias médicas. Ahora, yo cuando me pongo a producir esa nota, me encuentro con que el presidente de una entidad médica me dice esto de los choferes de micro, qué sé yo. Eso tiene en sí mismo valor noticioso. O sea que esto es un caso particular, podría no ser así, pero es interesante señalar. Y entonces, tanto valor noticioso tiene que lo estoy poniendo inclusive por encima de la investigación. O sea, lo primero que aparece en la cabeza de la nota es esto que es lo que parece más fuerte. Después menciono la investigación, después menciono otras investigaciones, y digamos lo último que les comentaría antes de proponerles que se reúnan unos minutos en grupo y después sigamos trabajando juntos, es esto que estoy diciendo. Yo les decía, tan importante es que lo puse al principio, lo cual lleva implícito que en periodismo gráfico se mantiene un criterio de que lo más importante va arriba. Es algo de lo que ustedes seguramente oyeron hablar y que se llama pirámide invertida, ¿no es cierto? La pirámide invertida en su sentido más estricto se refiere a que lo más interesante, término que puede convenir, esto sería bueno que alguien con más disposición, para alguien más ordenado, hiciera un cuadrito bien hecho con esto, pero esto es muy importante en realidad, que la noticia sea interesante, ¿no? Porque algo puede ser importante, sí, esto tiene una gran importancia social, pero no le va a interesar a nadie. Entonces, no puede ser noticia, por más que tenga importancia social. O en todo caso, si queremos incluirlo en el discurso periodístico, tendremos que hacerlo de algún modo interesante, ¿no? Tendremos que buscar situaciones, ejemplos, cosas que lo hagan interesante, porque si no, digamos, la maquinita no funciona. Está todo muy bien, pero la gente no lee el diario, no mira el noticiero, no va a mirar el sitio de internet, porque el periodismo, el público del periodista es un público que realmente actúa según su deseo. No hay lectura obligatoria en el periodismo. Entonces, ¿cómo venía esto? Claro, les estaba hablando de la pirámide invertida y les decía, bueno, su sentido más estricto, la idea de la pirámide invertida es poner lo más interesante arriba y lo menos interesante abajo, ¿no? Esto tenía en su origen un sentido práctico, por ejemplo, que si mandamos inclusive el ejemplo que da Gómez al respecto, aunque no utiliza la palabra pirámide invertida, pero van a ver que habla del interés decreciente. Ya no vamos a hablar de Gómez, pero hablamos la próxima clase. El ejemplo que da era que primero los telégrafos, cuando empezó el periodismo moderno, que fue en la segunda mitad del siglo XIX, primero los telégrafos no funcionaban bien, no se sabía
si el telégrafo se iba a descomponer. Entonces, lo importante era mejor dar lo más importante primero y después lo que tuviera menos importancia. Otro sentido práctico de esto es que, bueno, si tenemos que cortar la nota, el tallerista ya sabe que puede cortar desde el final. Eso actualmente, en general, con la computarización no se plantea esa cuestión. Pero de todas maneras, sí se mantiene. Yo le decía un poco esto de la cabeza de la nota, la idea de que en el público del periodismo es un público, como si dijéramos, salteado, que bueno, por ahí lee un poquito, por ahí no sigue leyendo, por ahí le interesa, por ahí no le interesa, y quizás no en su sentido estricto, quizás no en su sentido más estricto, pero la pirámide invertida no es una noción caduca, digamos, ¿no? La idea de que lo más importante va arriba es algo que en las redacciones funciona. Bueno, vamos a hacer eso. Yo les voy a pedir que se organicen en grupo para trabajar 5 o 10, para trabajar 5 minutitos, con la idea de por ahí compartir preguntas que se les planteen y después en los últimos minutos volvemos a trabajar en conjunto con eso. Ya vemos cómo lo... ¿Quieren empezar ustedes? Ya, ustedes tienen una buena pregunta. ¿La de la utilidad? Falta que la lean. Recién usted me la... Y tienen que estar dispuestos a hablar en público. Además, yo quiero que sufran un poquitito como sufrí yo al principio de la clase. Siempre tiene un proceso y ese proceso tiene que ser, o sea, que transmite a la gente o tiene que tener una utilidad. A lo que yo voy es que si toda la información tiene que tener una utilidad, porque si no la información no existe, si no se la puede aplicar ahí también. Está bien formulado, la sí, no estaría mal que hablar, porque la formuló de entrada la pregunta, por eso yo la tenía presente. A ver, vamos a contestar esta y vamos. Bueno, en los términos que estamos planteando, a ver. No toda información, no toda noticia es útil, ¿no? Por ejemplo, la noticia del tipo que devolvió la billetera 24 años después no es una noticia que tenga utilidad para nosotros. Esta noticia de las guardias se podría decir que tiene una utilidad. Una noticia sobre una crítica de espectáculos, por ejemplo, ¿no? Es algo que ahí se ve inmediatamente que tiene una utilidad, ¿no? Me permite a mí como público decidir si voy a ir a ver o no tal espectáculo,
¿no? Mismo la cartelera o información sobre una lista de espectáculos posibles y demás. O bien, supongamos que se empiece una campaña de vacunación y los medios anuncian, va a empezar esa campaña, se va a vacunar en tal lugar, ¿no? Hay un sentido, hay un término específico que es el término servicio, ¿no? Que en un sentido hay notas que son notas de servicio, por ejemplo esta que les decía, que se va a estar cortado el tránsito en tal lugar y entonces lo estamos anunciando, ¿no? Eso directamente tiene un sentido de servicio, eso le interesa al público para saber que no va a tener que tomar por ese lado, le estamos dando ese servicio. Pero al mismo tiempo, el servicio es una perspectiva general que el periodista debe tener presente. Lo que puede hacer, supongamos, qué sé yo, no es un buen ejemplo, pero bueno, supongamos algunas notas de salud, donde por ejemplo se habla de esas cuestiones. Hace poco hice una nota que era sobre efectos colaterales de ciertos medicamentos, ¿no? Que por un lado no es una nota de servicio como la nota de la calle que va a estar cortada, pero es algo que puede cumplir un servicio directo para el público en el sentido de, decirle a su médico que tal vez le puede dar otro medicamento y demás. Entonces, en ese sentido, ese es el lugar, es válido lo que dice la compañera, que un criterio para la noticia también es la utilidad. O sea, no todas las noticias van a ser útiles, del mismo modo que no todas van a tener importancia social, pero es un criterio importante. ¿Usted tiene otra pregunta? No, sí, con respecto a lo que decían de la... No, con respecto a lo que decían de la utilidad, ¿sería lo mismo el término o concepto de utilidad a funcionalidad? O sea, una noticia sería útil o funcional ¿sería hablar de lo mismo? ¿Utilidad y funcionalidad? ¿Qué sería para usted la funcionalidad? ¿Cómo sería el ejemplo? Claro, el sentido funcional que podría tener una noticia con respecto al medio que la transmite, o sea, que una noticia sea funcional a los intereses del medio que transmite dicha noticia. ¿Sería lo mismo decir que es útil esa noticia? No sé si... Y de ninguna manera. Digamos, cuando hablamos de utilidad o de servicio, estamos hablando de utilidad o de servicio para el público. Mientras que cuando hablamos de funcionalidad a los intereses del medio, estamos hablando de algo que es otra cosa y que en realidad no entra en esto, ¿no? Estamos hablando de algo que está mal, ¿no? Que no... O sea, en realidad lo que sería el interés legítimo del medio, de la institución periodística, es bueno, producir y dar a conocer noticias que tengan un valor social y que tengan suficiente interés como para que el mercado las retribuya de manera que el medio pueda seguir funcionando. Pero por supuesto le dice que es cierto que eso sucede. A ver, ¿qué otras preguntas, cuestiones? A ver, ustedes tienen cara de que algo dijeron. El tiempo es oro, estamos en televisión.
Bueno, tenemos varias preguntas, pero la primera es, ¿de dónde obtienen las noticias o cómo las obtienen las agencias de noticias? ¿Y cómo es el proceso por el cual las distribuyen a los distintos medios? Esa es nuestra pregunta. Las obtienen porque tienen lo que se llaman periodistas destacados, o sea, no destacados porque se destaquen, sino porque están en determinados lugares, por ejemplo, en tribunales. Entonces, sería demasiado costoso que cada medio periodístico tenga un periodista en tribunales. Entonces, resulta más práctico, y de hecho, las primeras agencias de noticias fueron asociaciones de distintos medios, como es el caso de BIN, ¿no? Donde bueno, tiene prevalencia el grupo Clarín, pero la idea es que distintos medios periodísticos se asocian y hacen una agencia de noticias. Entonces, hay un periodista que está en tribunales, hay un periodista que está en la policía, hay un periodista de cada, uno de cada agencia de noticias que está en la Casa de Gobierno, por ejemplo, ¿no? Y que envía sus despachos o sea, eso lo que el periodista averigua va a la agencia donde se edita, y eso llega a todos los medios asociados o todo aquel que contrata los servicios de esa agencia de noticias. Y se llaman cables porque llegaban por cable, llegaban por teléfono, por telégrafo, perdón. Mientras que actualmente creo que hay agencias que la verdad que no les puedo decir con seguridad. Si hay agencias que tienen todavía un sistema propio, me parece que más que nada se transmiten por mail, lo cual por otra parte facilita la posibilidad de constituir agencias de noticias. En Lomas de Zamora, por ejemplo, la Universidad de Lomas de Zamora, la carrera de periodismo tiene una agencia de noticias, ¿no? O tenía, yo ahora la verdad que hace un tiempo que no sé de eso, pero tenía una agencia de noticias que puede distribuir fácilmente por mail, ¿no? Entonces eso hizo posible que tuviera una agencia de noticias como parte de la formación de los alumnos. Bien, a ver, ¿ustedes tenían algo? Sí, Bueno, ¿quién más tiene preguntas, verdad? Hasta ahora realmente las preguntas que han hecho valen la pena, creo que nadie pasó vergüenza. A ver. Sobre la funcionalidad. Si yo soy editor de, ojalá, la Rolling Stone, tengo que buscar notas y noticias y a mi periodista que imitan notas que son funcionales a la onda, por así decirlo, de la revista o del medio que yo tengo. Eso no está mal, y a la vez útil para lo que yo quiero transmitir. Obviamente, como decía, como me dijo Clarín, que si tiran noticias bastante funcionales a su punto de vista político, económico y a sus intereses, eso no está bueno porque no es tan objetivo la noticia que dan. Pero el tema de la funcionalidad y la utilidad, Sí, por eso yo le preguntaba a qué se refería con funcionalidad, ¿no es cierto? Porque usted se refiere a otra cosa, lo que él decía, ¿no? Lo que usted dice también es importante, y es que usted dice, ¿cómo decía? El tono, la onda del, ¿no?
pero que sí, y digamos, lo que es noticia para un medio puede no serlo para otro, y esto es legítimo. La Rolling Stone es una revista, en realidad no es solo una cuestión. Por un lado, es cierto que cada medio puede tener un tono o una onda específica, ¿no? No está mal, está bien planteado así. Pero además tiene puede tener una temática específica y un público específico, como es el caso de la Rolling Stone, que básicamente se organiza alrededor del rock, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que con el término funcional A más bien sugiere lo que decía el compañero, pero efectivamente, qué sé yo, actualmente se sabe que hay audiencias segmentadas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener puede haber un programa informativo, una publicación referida a los perros de raza, por ejemplo, ¿no? Que debe estar destinada al público que se dedica a eso, o a la caza o a la pesca, ¿no? Eso es totalmente legítimo. Y, qué sé yo, no va a publicar noticias de rock, donde en todo caso, digamos, la idea sería que esa publicación dedicada a los perritos de raza de información acerca de, no sé, todos los concursos sobre perros de raza, no quiere información acerca de un concurso y no acerca del otro porque le conviene, porque tiene plata en ese concurso, qué sé yo. Pero a mí me parece que en este momento del periodismo, por ahí vale la pena subrayar que un valor central y básico, pero que con que se lo observara estaría bueno, del periodismo es prestar atención a la noticia, es no desdeñar ninguna noticia, no dejar de lado ninguna noticia por razones ideológicas, políticas o económicas o las que fueran, ¿no? Sin perjuicio de que todo medio tiene necesariamente una posición editorial y también una posición política, ¿no? No se trata de negar eso, pero hay un principio de la práctica y la ética periodística que es, bueno, que eso no nos lleve a desestimar noticias porque no nos gustan, o porque no le van a gustar a nuestro público. Eso lo vamos a ver, eso en este autor Gómez habla de esto cuando habla de dos principios que llaman neutralidad y universalidad. Bueno, a ver, una preguntita más y cerramos. Ahí está. ¿Quién le da el valor social a una noticia? ¿El público o el medio? ¿O no? A ver, voy a tratar de contestar ateniéndome al momento en el que planteé la cuestión, que fue a partir de esta nota. Yo le decía cuando pienso en hacer esta nota, una razón es que le atribuye un valor social, ¿no? Ahí es el periodista el que se lo da. Ahora, yo creo que eso tiene un valor social en virtud de razones objetivas, que el hecho de que
los médicos que atienden a la población estén en buenas condiciones para hacerlo, tiene una importancia social. Del mismo modo, reconozco que el tipo que controla la billetera a los 24 horas, eso no tiene una importancia social. Y tengo la impresión de que podemos convenir en esto. O sea, no tengo la impresión, no creo que algunos de ustedes me dijeran, no, en realidad el hecho de que los médicos estén descansados o cansados, eso no tiene ninguna importancia social. Entonces, podrían plantear otras objeciones, podrían decir, bueno, en realidad, no sé, alguien podría decir, es inútil hablar de esto porque esa cuestión responde a razones políticas y económicas de otro orden, que se podría, no les estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta y en todos los planos. Pero me parece que la idea de la importancia social es algo que el periodista puede llegar a suponer hipotéticamente acerca de una posible noticia, y que puede suponer que el público se lo va a otorgar y que tiene un grado de objetividad. Entonces, qué sé yo. Tenemos un cambio de gobierno, es algo que tiene importancia social. Hoy hay una noticia a nivel internacional muy importante, que es una represión brutal que acaba de tener lugar en Egipto, manifestantes que ven una plaza donde aparentemente hay muchos muertos. Eso es algo que es importante que se sepa. Puede ser importante para la gente que está en distintos países enterarse de eso, quizá establecer comparaciones. Entonces, me parece que la importancia social es algo que siempre con las dificultades del caso se puede llegar a objetivizar, y que en todo caso forma parte del compromiso del periodista plantearse la cuestión. O sea, ¿qué importancia social tiene esto de lo que yo pienso ocuparme, ¿no? Más allá de que, pues como yo les decía, puede ser legítimo ocuparse de la billetera que apareció a los 24 años, no es que esté mal, pero sabiendo, bueno, esto no tiene importancia social. No es que yo todo el tiempo debo ocuparme de eso, tampoco es que el periodista o que el periodismo esté llamado a resolver los problemas sociales, porque y esto no sé, podrá sonar antipático, pero el periodismo puede ocuparse de los temas en tanto sea noticia. Por ejemplo, esta noticia salió, y a propósito para la filmación de esta noticia salió el 21 de junio de este año en Página 2. Pero digamos, esta noticia salió hace 2 meses. El problema sin duda subsiste, no es que porque salió la noticia se solucionó. Pero yo tampoco puedo volver a hablar de lo mismo 2 meses después, porque la noticia ya se dio. El problema no está solucionado. Bueno, corresponde a la sociedad solucionarlo, a los médicos, no sé, a los pacientes. No es que el periodista, o sea, cuando hablamos de la importancia social, no estamos diciendo que el periodista sea una especie de cruzado que debe resolver los problemas de la sociedad. El periodista es un profesional que debe dar noticias o debe proponer y generar dentro de la institución periodística las mejores noticias, las noticias que tengan más valor de noticiabilidad, ¿no es cierto? Y en ese trabajo de dar noticias realmente es importante y gratificante estar atento a la importancia social de la noticia que se da. Es gratificante como trabajo periodístico, de modo que para un ingeniero
un ingeniero se siente mejor si es un puente que está sólido y por el cual la gente puede transitar. O sea, no es una especie de sacrificio, pero, digamos, no es que la función del periodismo sea solucionar los problemas de la sociedad. Porque plantearlo así sería que a veces desde el público, desde los que quieren que algo salga publicado, se plantea eso. Bueno, yo quiero que esto se publique porque tiene importancia social. Bueno, pero entonces genera una noticia, hace algo vos como agente social como para que eso merezca ser dado como noticia. Entonces, lo que estoy diciendo es que no es que el periodista sea un cruzado cuya función primordial es cambiar la sociedad. Pero es importante, y especialmente si lo estamos planteando desde la universidad, es importante que esté atento y que respecto de cada noticia que se plantee o en la que esté involucrado, se plantee la cuestión de cuál es la importancia social que tiene. Bueno, vamos a seguir entonces. Yo les voy a proponer que vayan leyendo la introducción y los 2 primeros capítulos de Gomis, y yo les voy a dejar, en realidad, por un lado, en la fotocopiadora del frente está el libro, y yo dejé también unas puntuaciones sobre los 2 primeros capítulos, que también las vamos a poner en la página. Yo no sé si el libro lo podemos llegar para subirlo, o sea, eso se puede hacer técnicamente. Bueno, vamos a subir el libro completo. El libro está en PDF, ¿no? Y si no, si ustedes quieren, yo les dejo mi mail. Si alguien quiere, yo le puedo mandar el libro, pero igual va a estar Plipco, P-L-I-P-S-O. Pedro Lico de Licoch. Pero igual va a estar en la página de Facebook, o sea, donde la anoté. Acá, ahí está. En la página de Facebook va a estar el libro completo y unas puntuaciones que yo hice, que piénsenlas, estas puntuaciones más bien referidas al parcial. O sea, la idea del parcial, por ejemplo, puntuaciones sobre el turismo, capítulo 1, 2 palabras, les digo. ¿A qué llama Gomis presente social de referencia? Entonces, Gomis tiene un concepto que se llama presente social de referencia, que está explicado en este capítulo. La puntuación más o menos los orienta para encontrarlo, y esta es una pregunta posible del parcial. ¿A qué llama Gomis presente social de referencia? Pero con la idea de que ustedes estén en condiciones de escribir, una carilla, 2 carillas sobre el tema. Entonces yo les voy a dar con anticipación las preguntas del parcial, y van a ser preguntas a desarrollar, o sea, no a contestar en dos líneas, sino a desarrollar en lo que dé, digamos, pero explicando, o sea, para explicar, si yo o cualquiera de ustedes después de leer el libro tiene que explicarle a alguien, bueno, ¿qué es eso del presente social de referencia? No lo puede explicar en 2 líneas, para explicárselo a alguien que no lo sepa. Entonces necesitará explicarlo a lo largo de la canilla. Esto lo vamos a hablar más específicamente, tenemos tiempo, pero ya les voy planteando estas cosas. Las preguntas estas, las puntuaciones son más o menos las preguntas que irían para el parcial. Y es un libro fácil de leer, por lo demás, es un libro, a mí me gusta ese libro, es un libro escrito por un periodista, no por un investigador, que es legítimo, por supuesto, investigar en
del periodismo desde la teoría de la comunicación. Pero en este caso es un periodista que enseñaba periodismo y que elaboró lo que él dice, una teoría del periodismo, o sea, un cuerpo explicativo sobre cómo funciona el discurso periodístico.